Por acompañarnos hoy al ciclo de conversatorios de Filosofía y Periodismo Construyendo Ciudadanía. Hoy estamos con el conversatorio Ética Profesional. Nos acompañan dos invitados. Nicole Oré, investigadora con especialidad en investigaciones con enfoque cualitativo. Ella es docente, consultora educativa y asesora de tesis, miembro fundadora de la Asociación Peruana de Investigación Cualitativa, APIC, redactor en el portal jurídico interdisciplinario Polemos con la columna Más allá del espejo, maestra en filosofía con mención en ética y política por la UARM y psicóloga organizacional. También nos acompaña el periodista César Chaman, actualmente editor general de la agencia de noticias Andina. Él ha sido jefe de informaciones del diario El Peruano, tiene larga experiencia y ha conducido el noticiero Andina al Día. Hoy día vamos a conversar acerca de la ética profesional, un poco reflexionando hacia cómo lo llevamos hacia la construcción de la ciudadanía y qué es lo que esperamos nuestros profesionales tengan siempre presente. Nicole, un poco conversábamos fuera de pantalla y decíamos, esta cantidad de matriculados que tenemos en las universidades, la gran cantidad de universidades que, que hemos logrado construir en estos años, nos han generado una serie de profesionales diversos. Sin embargo, pareciera que todavía no nos queda claro a todos qué es la ética o, en todo caso, cómo manejar la ética en la profesión. ¿Qué nos podrías decir? Gracias. Gracias, Jenny. Excelente pregunta, porque lo que pensaba mientras conversábamos era que a la pregunta respecto a la ética profesional le antecede efectivamente la pregunta respecto a qué es la ética. Y si debemos esperar un comportamiento ético solamente en aquellos que se ejercitan profesionalmente en diversas disciplinas, o si la ética debería ser una pregunta en general que se hagan todos, digamos, profesionales, no profesionales, ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es la ética? Es también una pregunta que no solemos hacernos con frecuencia o que se desestima en el espacio público. ¿Para qué nos interesa la técnica si lo que necesitamos es que la gente ejecute cosas, que se desarrollen procedimientos, que se evidencien productos? Los cuestionamientos en torno a la moral y la ética, en realidad, lo que vemos ahora en nuestros tiempos es que son desestimados por considerarlos superfluos o extremadamente subjetivos. Uno tiene su ética, entonces, cada uno tiene su moral. ¿Para qué hacernos una pregunta respecto a la ética en general? Entonces, ese es un problema de nuestra época. Es un problema de la época contemporánea que desde la filosofía estamos trabajando mucho, precisamente para recuperar la pregunta respecto a la ética. Y en ese sentido, lo que ha surgido, y mi punto de partida filosófico va a ser una postura muy griega, aristotélica respecto a la ética, ¿no? A mi juicio y en mis investigaciones, en mi trabajo, siempre he pensado la ética como un hábito, ¿no? Como un ejercicio consciente y consistente de ejercitar un comportamiento vinculado a lo que es el bien, a lo que es ser bueno, que finalmente nos lleva a la felicidad, ¿no? Diría Aristóteles, ¿no? Nuestro propósito es eso, conseguir la felicidad. Pero no se trata de una felicidad hedonista, de consecución del placer, sino es más bien una felicidad de el hecho que nos aproximemos genuinamente a ser buenos. Entonces, eso también produce otra pregunta, ya que estamos en una posición filosófica, ¿no? El qué es ser bueno también, ¿no? ¿Qué implica ser una buena persona? Un buen ciudadano, un buen profesional. ¿Es acaso solamente cumplir con nuestros deberes técnicos o también tiene que ver con nuestra capacidad reflexiva para discernir en torno a lo que está bien, en torno a lo que está mal y en torno a lo que nos hace bien a nosotros como individuos, pero también a la comunidad, ¿no? Porque, claro, lo que decía al inicio estaba vinculado al subjetivismo, ¿no? A nuestra perspectiva individualista, asumiendo que cada uno tiene sus propios gustos y por lo tanto aquello que me gusta podría ser atractivo para otros. Pero en realidad esta cuestión colectiva va más allá del puro subjetivismo, sino el hecho de que al ser buenos nosotros también acompañamos y desarrollamos esa cualidad en los demás, ¿no? Entonces, a mi juicio, yo estoy entendiendo la ética desde esa perspectiva, que puede sonar tal vez un poco romántica para nuestros tiempos, ¿no? Porque ¿quién tiene tiempo para pensar en eso? Pero creo que es algo que debemos recuperar, que se lo debemos mucho a los griegos y que sí tenemos que traer a nuestra época.
porque estimula la reflexión, estimula el debate y es algo que ahora en el Perú necesitamos sobremanera, ¿no? Reflexionar en torno a lo que es bueno, a lo que está bien, ¿no? Y a lo que es bueno para todos también, el bien común, pensando en la ciudadanía y en la política. Esa sería mi respuesta para ti, Jenny, para el grupo. Muchísimas gracias, Nicole. Me encanta, creo que coincidimos bastante. César, tú has sido profesor de ética en nuestra universidad durante un buen tiempo y has sido profesor de ética con estudiantes de periodismo, lo cual nos da aún más elementos para conversar. Nada, sobre lo mismo, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la ética? Tu micrófono. Sí, sí, ahora sí. Muchas gracias, Jenny, por la oportunidad de estar nuevamente con la comunidad de la Ruiz de Montoya. Yo quería aportar a lo que acaba de decir Nicole, este enfoque de cómo vemos los periodistas el tema de la ética. Y cuando bien mencionabas tú que he trabajado los cursos de ética con estudiantes de primeros ciclos también, no de tanto, no tan primeros ciclos, pero con estudiantes de periodismo, hacíamos exploraciones y conversábamos con periodistas en ejercicio sobre la ética y ahí algunas ideas como que aparecían con frecuencia. Periodistas en ejercicio que dicen, la ética es un asunto que viene de casa, ¿no? Nicole nos decía que la ética plantea esta suerte de analizar entre lo bueno y lo malo, entre elegir, ¿no? Lo que es bueno para la comunidad también. Y los periodistas, muchos de nosotros, cuando hablamos de ese tema, decimos, es algo que viene de casa. Como que, bueno, si lo has inventado ya en el ejercicio, sabrás hacer bien en función de aquello que te viene un poco desde la familia. Otra idea que está siempre presente cuando se habla de la ética entre periodistas menciona que la ética tiene que ver con no infringir la ley. Por ejemplo, aquí algunos aspectos como la calumnia, como las falsas acusaciones, como la circulación de noticias falsas y además el hecho de no meterse en dificultades, ¿cierto? Las empresas grandes de comunicación que tienen asesorías legales hacen mucho hincapié y además conocemos casos emblemáticos en el desarrollo del periodismo que tienen mucha vinculación con asuntos judiciales y legales. Y entonces para muchos colegas, actuar éticamente tiene que ver con no infringir la ley. Y ahí, por cierto, remitimos a textos básicos como el de la Constitución, en el que menciona aspectos como que toda persona tiene derecho ¿no? A investigar, a buscar información, a expresarse libremente, sin impedimento ni censura, pero siempre con las responsabilidades de ley, ¿cierto? Y otra tercera idea que aparece cuando uno conversa con periodistas en ejercicio en relación con la ética es una cosa que llama la atención, porque dicen muchos, no conozco el código de ética del medio de comunicación en el que trabajo, pero sin embargo yo sí puedo comportarme éticamente, y lo cual plantea una distancia entre lo que ocurre a nivel de organización y también a nivel personal. Yo quería también agregar algunas de las ideas, algunas de las frases que están en la base de la narrativa de los periodistas que hemos construido en torno a la ética. Y seguramente los participantes las habrán escuchado muchas veces. Una de las frases muy repetidas cuando hablamos de ética entre periodistas dice lo siguiente, y esto es un título de un libro: los cínicos no sirven para este oficio, ¿no? Marca la distancia. Una cínica, imposible que esté en periodismo porque el periodismo se entiende como un servicio en cuya base está la verdad, la independencia, la objetividad, que es un concepto en revisión. Otra idea que está en la narrativa de los periodistas tiene que ver con un director de un medio histórico, ¿no? Y según cómo se ejerza, el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios, ¿no? Hemos ido construyendo nuestra narrativa en función de la ética, nuestra actitud, nuestra percepción y nuestras conductas en relación con la ética en base a esas frases. Una más, el periodismo es un apostolado, ¿no? El periodismo es un apostolado, como que nos estamos comprometiendo a difundir una manera de ser, ¿no? Y ahí enganchando con lo que planteaba Nicole en la intervención, el bien común, ¿no? Otra frase que es muy conocida: la ética no es una condición ocasional, sino que también título del libro, debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. O sea, es indisoluble, ¿cierto? La ética está con el periodismo y no hay manera de zafarse de ella. Sin embargo, en los hechos tenemos infinidad de casos donde la regla se salta, ¿no?
una más, y no quiero seguir con esto, digamos, este listado de frases célebres. Una mala persona no puede ser un buen periodista, que tiene que ver con lo que decía Raisar Kapuscinski, ¿no? Y una última que me parece un poquito más elaborada, que es del maestro Javier Darío Restrepo, que me parece clave para poder fijar un poco los puntos de partida de esta conversación. Y esta es un poquito más elaborada ya. Dice, la naturaleza de la ética periodística está centrada en los valores del compromiso con la verdad, la independencia y la responsabilidad social, que son los altos niveles del mejor periodismo. La disyuntiva ética en los periodistas no es entre el bien o entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y cómo lo hacemos mejor. No, muchísimas gracias, César. Realmente muy, muy interesante. Hay muchas cosas en realidad para conversar. Voy a regresar un poquito sobre esta necesidad de generar un hábito crítico, ¿no? Un poco se definía la ética diciendo que generalmente lo confundimos con moral y, como bien dice César, evitamos hacer ciertas cosas que nos puedan colocar en situaciones peligrosas, pero en realidad no nos damos cuenta que dejamos de hacer cosas que también tienen que ver con la ética. ¿Cómo generar en estudiantes de pregrado este hábito crítico? ¿Qué hacer para que se entienda que siempre hay que anteponer la necesidad general sobre lo particular? Nicole. Gracias, Jenny. Yo, para responderte, voy a hacer uso de muchos de los elementos que señaló buenamente César, porque cuando él habla de una narrativa respecto al periodismo, así como la hay para el periodismo, la hay para otras disciplinas. Y eso me recuerda a un concepto muy interesante que es el de la identidad profesional. El quién soy yo como periodista, quién soy yo como filósofo, quién soy yo como psicólogo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando preguntas cómo generar esta capacidad crítica, pensamiento crítico en nuestros estudiantes, mi primera respuesta intuitiva sería coger esta narrativa que señala César, ¿no? Hay una serie de metáforas que nosotros compartimos en nuestros encuentros dialógicos, ¿no? Que van construyendo una identidad del profesional. Y estas narrativas llegan a nuestros estudiantes porque nosotros los formamos en consecuencia. No son narrativas que se han desarrollado en nuestro ejercicio profesional y las compartimos con ellos. Y en ese sentido son narrativas que también nos dicen quiénes son estos profesionales y cómo esperamos que sean, porque cuando César dice, ¿no? No sé, una mala persona no puede ser periodista. Ahí, en esa frase ya hay una cuestión ética que es susceptible a ser discernida, ser evaluada, ¿no? También, ¿no? Que la ética acompaña al periodismo como el zumbido al moscardón. Eso me gustó mucho porque es súper poético y precisamente porque tiene ese correlato narrativo es que uno puede con eso evaluar qué tan bueno, qué tan ético está siendo profesionalmente. Esas narrativas llegan a nuestros estudiantes y pueden evaluarse críticamente. Desde la teoría ética, por ejemplo, puramente filosófico o filosófica, uno diría que para formar el discernimiento, uno tiene que poder, en realidad, formar su propio pensamiento o razonamiento para detectar los argumentos fundamentales que luego permitirán evaluar otros argumentos, evaluar otros hechos y poner en cuestión aquellos elementos de la realidad que son susceptibles a ser evaluados. Entonces, cuando uno revisa su propio pensamiento, cuando uno revisa su propia historia, llega a esas narrativas de sí mismo. Entonces llega a esas frases, estas ideas que son fundamentales y que me permiten decir quién soy y quién quiero llegar a ser, que es lo que en filosofía llamásemos el trasfondo, nuestro trasfondo, el trasfondo mío o el trasfondo de mi disciplina. Entonces, si yo fuese a formar a mis estudiantes en pensamiento crítico, en la disciplina que sea, lo que haría sería ir yendo progresivamente hacia eso, al quién eres tú como persona y quién eres tú como profesional en formación. Aparecen esas narrativas. Y si no aparecen, nosotros como docentes podemos, porque tenemos la experiencia, tenemos el compromiso, ir trayéndoselas a los estudiantes, mostrándoselas, ¿no? Cuál es el lugar de la ética en la profesión, cómo se ejercita la ética en la profesión y qué metáforas utilizamos para dar cuenta de esta ética en la profesión.
Y eso va estableciendo un trasfondo u horizonte, y ese trasfondo será el que los estudiantes luego emplearán para poder evaluar críticamente otros elementos del entorno cuando ya no estén en el ámbito educativo universitario. Y además también César hablaba de los principios, ¿no? De la verdad, de la objetividad, de la libertad. Entonces, lo que yo he notado en la formación de ética, yendo a tu primera pregunta, es que muchas veces la formación en ética profesional es leer el código de ética, ¿no? Vamos a leer el código, vamos a lo deontológico o jurídico de la disciplina. Memoriza tu código de ética. Usa tu código de ética para evaluar dilemas éticos. Ok, eso está bien, porque finalmente uno tiene que conocer esos dispositivos. Pero, ¿y qué pasa con las preguntas en torno a la verdad? ¿No? ¿Qué pasa en torno a las preguntas, ¿qué pasa con las preguntas en torno a la objetividad? En el ámbito periodístico, ahora yo no soy experta, pero intuyo que son fundamentales, porque ustedes presentan la verdad, fundada en hechos fácticos, con el propósito de que nosotros ciudadanos evaluemos esa realidad y podamos formarnos una opinión, y luego podamos ejercitarla públicamente. Ustedes nos presentan eso. Si no existiesen los periodistas, no tendríamos cómo, ¿no? Cómo dar cuenta de estas cosas que forman nuestro pensamiento y nuestro juicio crítico político. Entonces, la verdad es fundamental. La libertad de expresión también, porque digamos, una opinión mal expresada o expresada con mucha complejidad puede incurrir a interpretaciones a veces muy forzadas, a veces equivocadas, entonces entramos en una confusión total cuando nos expresamos libremente en el espacio público. Entonces, ¿cómo nos expresamos con objetividad? ¿No? Echando luces a la verdad, promoviendo el pensamiento de otros. Son preguntas que van más allá del código de ética. Son preguntas en torno a los grandes problemas filosóficos. Y si bien no se tiene que formar a todos en filosofía pura, porque no todos somos filósofos, ¿no? Yo creo que los cursos de ética profesional son un lugar importante para plantear estas preguntas. La pregunta en torno a la verdad no va a ser la misma para un periodista que para un psicólogo, por ejemplo. El psicólogo que entra o que tiene un paciente va a escuchar su verdad, pero va a saber que la verdad de este paciente probablemente sea una verdad distinta a la de otro sujeto y así sucesivamente. En cambio, ustedes, desde el ámbito del periodismo, tienen una verdad fundada en los hechos fácticos. Es una lógica de la verdad distinta. Esas distinciones deberían poder quedar claras para nuestros estudiantes, porque así van a ir aprendiendo a discernir y hacerse preguntas grandes, ¿no? ¿Qué dice mi código de ética? A ver, voy a leerlo. Sino, ok, esto que estoy haciendo apunta a la verdad. ¿Realmente estoy enfocándome en la verdad como un bien? ¿No? ¿O esto que estoy haciendo me permite ejercitar mi libertad de expresión o estimular la libertad de expresión de los que me leen o los que me escuchan? Esa es una pregunta que un periodista debería poder hacerse. O estoy siendo genuinamente objetivo, como señalaba César, hay situaciones en las que uno está en riesgo de perder la objetividad, ¿no? Por sesgos. Entonces, ¿cómo protejo mi objetividad? ¿Qué tan objetivo o objetivo estoy siendo en términos de los hechos que estoy reportando, pero en términos también de mi propio razonamiento? ¿Estoy razonando con objetividad o no? Son preguntas que creo que uno debería poder hacerse y vinculándolas a la identidad, ya para ir cerrando mi idea, una identidad profesional bien formada, bien consolidada, debería poder ser capaz de cuestionarse a sí misma de esa forma. Entonces, además de integrar las narrativas que buenamente mencionaba César, también debería poder producir las propias o cuestionar aquellas narrativas que, digamos, no estén funcionando bien o que tengan por ahí algún vacío argumentativo, que no sean tan apropiadas. Esa sería, digamos, mi respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias, Nicole, como siempre, dándonos un montón de luces y generándonos una serie de reflexiones. César, complementando esto un poco, la velocidad con la que hay que transmitir ahora la información, las nuevas plataformas, la gran competencia, el tener un espacio, ganar el like, ¿influyen en el comportamiento ético profesional del periodista? Yo quiero iniciar mostrando mi absoluta conformidad y acuerdo con una de las cosas que dijo Nicole en su intervención. Para los periodistas, los temas de la ética y la filosofía suelen ser densos y por tanto cuando abordamos esos temas, más bien siempre apelamos a los ejemplos y a los casos emblemáticos, ¿cierto? Hay libros escritos sobre la base de grandes escándalos o grandes errores
o grandes problemas generados por publicaciones, y entonces es así, de alguna manera, como vamos aprendiendo sobre la experiencia de colegas que se han visto en situaciones a resolver desde la ética. Una de las definiciones sobre la ética dice: la ética es una disciplina filosófica, pero además es de carácter práctico, que reflexiona sobre la vida moral y se interesa por mejorar nuestra existencia mediante la realización de lo que es bueno. Yo creo que esta idea, más la siguiente, que también quisiera citarla, que la tomo de un libro, de un texto de Arao San Martín, que dice: para Aristóteles, la acción es conforme a la virtud ética únicamente si el hombre que actúa cumple con tres condiciones, ¿eh? La primera, sabe lo que hace. La segunda, elige personalmente sus acciones y las elige por ellas mismas. Y la tercera, la realiza en una actitud firme e inconmovible. Es decir, no es que si casualmente hago algo bien, estoy siendo ético, sino que la ética es más bien una convicción. Es decir, actúo éticamente porque lo decido voluntariamente, no por azar. Y entonces cuando tú planteas, Jenny, estas situaciones en que, por ejemplo, la información circula muy rápidamente en redes sociales, ahí nuestra, digamos, respuesta es verdad, ya son los propios ciudadanos, es la propia gente la que comparte la información, por ahí un accidente, por ahí un incendio, por ahí captan un video, pero entonces el hacer bien desde el punto de vista del periodismo tendría que ser contextualizar. Y esto ya en términos generales, no solamente en un hecho fortuito cuya fotografía o imagen uno puede captar en la calle, sino más bien como una actitud permanente. Nuestra obligación es contextualizar, pues, ¿no? O sea, de explicarles a los públicos, y cada uno conoce, algunos intuitivamente, otros con algunas herramientas, quién es su público, quién lo lee, a qué hora lo sigue, qué edad tiene, si es hombre o mujer, en dónde vive, y entonces en función de eso contextualiza, para darle a esos públicos la oportunidad de comprender los procesos. Es decir, ha ocurrido esto o está sucediendo esto, ¿por qué está ocurriendo? Y esa explicación no se la hace, ese trabajo de contextualizar no lo hace el llamado periodista ciudadano que toma la foto y la publica. Pero no solamente explicar los antecedentes, sino también, en muchos casos, prever consecuencias. Ha ocurrido esto por estas razones, pero a la par puede ocurrir esto demás. Si es algo grave, si es algo que puede tener perjuicio para la sociedad y para la comunidad, y nos recordaba Nicole que la ética es también buscar el bienestar común, con esta idea un poco, digamos, inaprensible de la felicidad, si esa es nuestra misión, si ese es nuestra, digamos, nuestro destino periodístico, por decirlo de alguna manera, pues también prever consecuencias y generar alertas. Es decir, no quedarnos solamente en, como se hacía en el pasado, ¿no? El dar la noticia de lo que ocurrió ayer. Y entonces, en este contexto de rapidez y de velocidad, creo que son justas, y además de mucha circulación de noticias falsas, creo que una de las tareas fundamentales para los periodistas es colocar en contexto los hechos y los procesos, explicar causas y prever consecuencias, y además también eh, luchar firmemente contra la circulación de noticias falsas. Eso de noticias falsas es como el error involuntario. Los periodistas no creemos mucho en noticias falsas porque la noticia de por sí como definición es contar una verdad, ¿cierto? Es como decir el error involuntario. No hay error involuntario. Si es voluntario ya es un complot, ¿no? Entonces yo quisiera, digamos, responder esta parte con esto que acabo de decir, ¿no? Muchas gracias, César. Eh, Buenas personas, buenas personas. Lima es una ciudad donde ser bueno es sinónimo de ser tonto, ¿no? Yo pongo, si manejo, tengo que acelerar para ganar al lento. Si me pago algo, tengo que ganar unos centavos porque soy más vivo. Hacer, cómo formar buenas personas. O sea, ¿qué características, además de la identidad, porque lo han dejado ustedes muy claro, ¿no? Hay que crear, hay que comenzar a fortalecer esta estima y esta mi percepción de uno mismo, que se construye entre lo que yo pienso y en lo que otros piensan de mí. O sea, la construcción de esta identidad no es tan solitaria ni individual, ¿no? Es social, es social. ¿Cómo generar esta buena persona en una sociedad tan compleja como la de Lima? Nicole. Pregunta muy seria, difícil de responder. Em,
Yo quiero empezar detectando los problemas primero, ¿no? Ya hemos hablado del individualismo, que es un problema ya elaborado filosóficamente con amplitud y creo aparece en muchas otras disciplinas, ¿no? Nuestra sociedad limeña y en realidad las sociedades occidentales son individualistas por naturaleza. Nos preocupa poco o nada el otro, y si nos preocupa porque el otro tiene algo que nos sirve, ¿no? Entonces, me preocupa que el otro esté bien, esté cómodo, porque tiene los recursos que yo necesito para poder conseguir o satisfacer mis necesidades, ¿no? Entonces, claro, nuestra sociedad también es, por lo tanto, utilitarista, ¿no? O de tendencia utilitarista y también de una orientación muy atomística. Solamente me voy a juntar con el otro cuando lo necesite. Y en ese sentido, la política va a ser también una política atomística, ¿no? Y por último, el siguiente problema que detecto en esto y que he visto mucho, que vemos mucho, creo que vivimos mucho, es que esta tendencia nos ha alejado tanto de la reflexión ética política que finalmente nos hemos olvidado de nuestra voz, nos hemos olvidado de nuestra capacidad crítica y hemos permitido que a nivel político el Estado, como ente administrador, pues tome decisiones por nosotros, sin cuestionarlos nosotros críticamente. La reflexión en torno a la vigilancia ciudadana empezó hace poco, con mucho énfasis, ¿no? Digamos, 2019-2020 ya empezamos a alzar un poco más la voz, pero antes de eso estábamos muy silenciados, muy ensimismados, muy en nosotros, en nuestras redes sociales, en nuestro trabajo, en nuestra educación, etcétera, etcétera. Entonces, respecto a estos tres problemas, yo diría que la formación tiene que partir por el reconocimiento, reevaluación de este componente colectivo que tú detectas en la identidad. Porque la identidad se construye dialógicamente. Cuando yo estoy hablando con ustedes ahora, lo que estoy haciendo es mostrarles quién soy. A pesar de que recién nos conozcamos, recién nos veamos el rostro, les estoy mostrando quién soy, les estoy mostrando mi pensamiento, mis afectos, etc. Estoy compartiéndoles parte de mí. Entonces, sus respuestas cuando yo las escuche, ¿no? Estas respuestas luego serán integradas a mi identidad, porque la identidad se construye en contacto dialógico con nosotros. Yo soy fiel creyente en que debemos formar a nuestros estudiantes y por lo tanto a nosotros mismos en el debate y en el diálogo de este estilo. Claro, debatir no supone simplemente decir que la idea del otro no es válida, eso no es debatir. Y lo que nosotros hemos visto en nuestros debates políticos no son debates en realidad, son espectáculos de ese estilo, ¿no? Espectáculos de crítica a la idea del otro, sin una atención especial al argumento. Entonces, para formar en el espíritu colectivo que necesitamos para reconstruir nuestra ciudadanía, yo diría que el ejercicio del debate y el diálogo es sumamente importante. Yo me reconozco en mis estudiantes, yo reconozco que muchos de ellos se sienten muy tímidos, no confían en sus ideas, imagino que pensarán que no se les entiende, que no es suficiente lo que tienen por decir, que están equivocados a priori, sin haber dicho nada, ya están en error, y eso los inhibe mucho, porque nuestra sociedad también lo que hace es privilegiar a aquel que cuando se expresa bien y dice lo correcto, no hay lugar al error o a la equivocación. Falso, pues. Porque la primera, digamos, en términos de la teoría de identidad, incluso desde un ámbito más psicoanalítico, ahí me salgo un poquito, pero el primer lugar para la formación de la identidad está en el reconocimiento de la propia falta, del propio no saber. Ligándolo al periodismo, por ejemplo, para yo poder leer una nota periodística o revisar un noticiero, ¿no? O la información que se difunde en medios, primero tengo que reconocer que hay cosas que no sé del mundo, que no sé de la ciudad, no sé qué está pasando, por lo tanto los tengo que leer, me tengo que informar. Pero también tenemos a quienes asumen que todos lo saben, que no es necesario informarse tanto, entonces, ¿para qué consumir información? ¿O para qué consumir información que piense o que demuestre una idea distinta a la que ya tengo? ¿Para qué? Necesito confirmar mis ideas y punto. Entonces, para mí, la formación está en el ejercicio del debate y del diálogo abierto, que nuestros estudiantes recuperen su voz, que articulen sus argumentos, que pueden desarrollar un monólogo con sus ideas y defenderlas. Y también está en el reconocimiento del no saber. Nuestros estudiantes y nosotros debemos reconocer que hay algo que no sabemos y que tenemos que ir a la fuente original para conseguir ese saber. Sea que ese saber nos guste y nos atraiga porque se parece a lo que pensamos o no.
tenemos que estar dispuestos también a escuchar posiciones distintas, porque si no continuaremos en la lógica individualista y no se resolverá nada. Entonces, apuntando a lo colectivo, yo diría eso, ¿no? Esas dos son las dimensiones que yo recomendaría para formar a nuestros estudiantes y también en general a nuestros ciudadanos, porque también hay quienes ya salieron de la universidad y no pudieron desarrollar eso también, ¿no? Entonces, otros espacios de desarrollo de estos elementos serían fundamentales para construir ciudadanía. César, ¿algo más que quieras complementar respecto a esto? Hay unas ideas que comparte Matías Landau en un texto que se llama ¿Qué significa construir ciudadanía? Y él habla de 3 momentos en la construcción de ciudadanía, precisamente la ciudadanía liberal, la ciudadanía social y la ciudadanía que él escribe como republicana. Esta ciudadanía liberal, después de la Revolución Francesa, tiene que ver con garantizar, por ejemplo, libertad de expresión, libertad de culto y libertad de empresa, de comercio. Pero claro, en el tiempo estas libertades chocan, pues, porque, o sea, el modelo capitalista, el enfoque capitalista está basado en la desigualdad. Porque claro, si yo me apropio, mi ganancia está en apropiarme del trabajo, de la plusvalía de otro, entonces es necesario un esquema de desigualdad. Y entonces ahí hay una colisión en este enfoque de construcción de ciudadanía desde lo liberal, porque si bien hay derechos igualitarios en lo político y en lo civil, eso no se traslada al ámbito de la economía, donde la desigualdad es evidente. Eso es el primer momento de la ciudadanía, la construcción de ciudadanía liberal. Luego Landau pasa a lo que es la construcción de la ciudadanía social, y donde se afirma que, por ejemplo, ya no es suficiente garantizar libertades de expresión y de culto para las personas, sino un mínimo, un básico de condiciones de vida digna. Y entonces ahí entra el Estado para decir, bueno, yo voy a tratar de resolver estas disparidades, estas desigualdades, con políticas de fomento del trabajo, por ejemplo, para que todos puedan ganarse la vida dignamente. O para, o sea, hacer políticas de cubrir necesidades universales, acceso a servicios universales, agua, electricidad, salud, ahora Internet, que también es un derecho humano, y en aquellos sectores que son más vulnerables, pues políticas de asistencia social, concretamente programas sociales, ¿no? Donde un poco equiparo. Y la tercera mirada que propone Landau es la construcción de la ciudadanía republicana, que mira con un poco de recelo a las dos, porque dice, si una persona o un grupo de personas vive pensando básicamente en sus intereses individuales, no hay manera de construir ciudadanía. Del otro lado, desde un enfoque de ciudadanía social, si tienes un Estado que resuelve todo, pues desincentiva la necesidad de la gente de interesarse en la cosa pública. Y entonces la tercera mirada, que es la de la ciudadanía republicana, propone más bien una comunidad de gente que se interese en la cosa pública y que es capaz de debatir y tomar decisiones colectivamente. Claro, no se habla de una democracia directista. Tenemos elecciones y hay que elegir autoridades cada cierto tiempo, ya sea a nivel local y regional o a nivel nacional. Pero entonces necesitamos como punto de partida una comunidad que esté interesada en discutir la cosa pública. Y entonces creo que ahí podría concentrarse un poco el esfuerzo desde los propios periodistas. Hay una cosa que es un mito que hay que erradicar cuando los colegas un poco mayores nos decían, no es posible hacer periodismo independiente porque los medios como empresas tienen sus propias agendas. Es cierto, es verdad, hay grupos de poderes fácticos con intereses particulares que actúan y están detrás de los presupuestos públicos, eso es innegable. Pero ahora felizmente que las redes sociales nos dan la oportunidad de poder expresar voces discordantes, opiniones propias. Los periodistas, muchos periodistas, y esto se puede ver en red, tienen a la par de haber trabajado o de trabajar para un medio de comunicación u otro, una voz un poco más clara, más firme, más independiente, a título personal seguramente, pero en donde se expresa opinión y se toma posición respecto a temas controversiales. Esa podría ser, digamos, una otra salida en esta mirada, en este esfuerzo de cómo construir el pensamiento crítico, la actitud crítica en los estudiantes y en la comunidad en general. Muchas gracias, César. Realmente muy interesante, ¿no? Hacer las cosas lo mejor posible, hacer las cosas con convicción, hacer las cosas como manda tu sentido crítico y tu formación. ¿Qué pasa cuando en el mundo laboral nos encontramos
con organizaciones que no les interesa necesariamente ese valor como principal y necesita sobrevivir y necesita hacer escándalo y necesita dinero y etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo esta buena persona que creó un buen hábito se choca con un jefe, con un sistema de esta naturaleza? ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar este asunto? Nicole. Bien, ahora, esta pregunta también son excelentes. Deberíamos tener más espacios como estos, de verdad. No, excelentes preguntas y muy apropiada para este momento también. Eh, Acá yo pienso en la fenomenología de las organizaciones, ¿no? Y de las instituciones, sean estas públicas o privadas. Porque finalmente las instituciones son una agrupación de individuos que se juntan porque tienen un objetivo, ¿no? Y quieren hacer algo. Si fuésemos a decirlo así en palabras muy sencillas. Nos juntamos porque queremos construir una institución con estos propósitos. Pero claro, luego, a medida que vamos trabajando, los intereses individuales entran en juego, los egos, ¿no? Los intereses de facción, como bien señalaba César, se van consolidando intereses de facción, y cuando uno pone ahí la variable económica, pues muchas cosas se recrudecen aún más. Sí, en instituciones públicas o privadas. Aquí yo considero que esto no desestima rubros, no desestima orientaciones. En general, cuando la variable dinero entra en juego, las cosas cambian un poco, ¿no? Entonces, ahí yo diría que es complicado, es muy complicado. Es muy complicado, porque claro, la ética desde un punto de vista enteramente subjetivo va a suponer que el sujeto razone, evalúe críticamente, haga lo posible por hacer el bien, por ser bueno, etcétera, etcétera, pero muchas veces la institución no lo recibe, o lo recibe y lo usa, ¿no? Y se establece un espacio, esto como un espacio de sufrimiento. De hecho, ahora sí creo que desde un punto de vista más psicológico que filosófico, tenemos un concepto muy interesante que es el sufrimiento psíquico en las instituciones. Hay personas que sufren al trabajar en un lugar, ¿no? Sufren genuinamente, o sea, no es un me siento triste y ya, están sufriendo, porque los ideales y principios éticos particulares desarrollados a través de la historia de vida contrastan con valores y principios que estructuran la cultura organizacional, y ese contraste causa dolor, causa mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, es difícil, ¿no? Uno puede asumir una posición heroica y decir, bueno, yo haré lo posible para transformar esta institución, ¿no? Conseguiré aliados, iremos cambiando paulatinamente la cultura, pero si uno no tiene una posición de liderazgo, eso sería virtualmente imposible. Entonces, en ese caso, yo considero que también esta reflexión, debate en torno a la política que estamos pensando ahora, ¿no? También tiene que aplicarse a las instituciones, porque muchas veces pasa que la institución lo que está haciendo es replicar el funcionamiento político, ¿no? Así como funcionan las instituciones de nuestro... que garantizan el gobierno de nuestro país, la administración del Estado, así también muchas instituciones privadas están funcionando, sin que nos demos cuenta, es un proceso inconsciente. Replicamos nuestra política en nuestras relaciones más próximas, laborales o académicas, incluso personales. Entonces, lo que yo recomendaría, que sería muy interesante, de hecho, hacerlo más, es una reflexión crítica respecto a la fenomenología de la institución. ¿Cómo está funcionando la institución peruana? Sabemos que en su mayoría las instituciones son corruptas, algunas sí, algunas no, ¿no? La corrupción institucional se da de determinadas formas, muy bien, pero luego, ¿qué esperamos de las instituciones peruanas, ¿no? ¿Hacia qué bien apuntan? Más allá de la normativa en términos de la protección del trabajador, hay grandes preguntas que podemos hacernos respecto a cómo estamos haciendo institución nosotros. ¿Estamos realmente replicando nuestros modos de hacer política en nuestras relaciones laborales más cercanas o no? ¿Qué estamos esperando de nuestros líderes políticos o líderes laborales también, ¿no? Entonces, yo partiría por eso. Así como estamos vigilando la política, pobrecitos nuestros congresistas y nuestro presidente, bueno, entre comillas, porque todo el tiempo estamos vigilando, ahora sí
ahora sí, al fin, yo percibo una vigilancia mucho más consolidada y atenta, podemos hacer lo mismo con nuestras instituciones fuera del ámbito político también. Porque el sujeto ético, el que está comprometido con su desarrollo ético y moral, así como ejercita su discernimiento a nivel político, lo puede ejercitar para evaluar la institución en la que labora. Y en algunos casos yo creo que lamentablemente toca retirarse, o sea, a veces toca decir, bueno, esto no va conmigo, me voy, ¿no? Otras veces eso no es posible porque se necesita el recurso económico, necesito el dinero. Entonces ahí yo diría que, o nuevamente me pongo en rol psicóloga, hay que trabajar con el sufrimiento psíquico para evitar que incida directamente en la identidad de este profesional, porque muchas veces las instituciones, con su cultura y su identidad institucional, pueden modificar, dirimir, devaluar la identidad profesional individual, y eso puede causar dolor también. Entonces, nosotros siempre, sea el lugar en el que estemos trabajando, vamos a tener una identidad profesional y hay que protegerla, cuidarla, desarrollarla, nutrirla, ¿no? Entonces yo iría por ahí también, desde una perspectiva individual habría que pensar cómo hacemos para protegernos identitariamente, ¿no? Y desde una perspectiva colectiva sí creo que deberíamos evaluar críticamente, cuestionar críticamente a nuestras instituciones para construir, así como tenemos en mente una idea del país, qué Perú queremos para nosotros, qué instituciones queremos para nosotros también sería una pregunta que tendríamos que poder responder colectivamente. Muchísimas gracias, Nicole. Realmente muy interesante. César, ¿quieres agregar algo al respecto? ¿Quieres Permíteme, jefes permíteme tóxicos? tiene una digresión a propósito de esta actitud heroica que acaba de mencionar Nicole. Claro, la actitud heroica en muchos casos sería pues la renuncia, ¿no? O sea, renunciar, y ella lo menciona hacia el final de su intervención. Sin embargo, no es pues la realidad, ¿no? No es lo frecuente en nuestro país. Ahora, hablábamos hace un momento de frases que un poco los periodistas hemos ido construyendo para describir nuestro quehacer, y hay una más, ¿ya? A mí me gusta ir recopilando frases. Los periodistas, cuando están en grupos y hay, digamos, ambiente de camaradería, se suele comentar, en esta profesión no se gana, pero se goza, ¿ya? Se dice muy frecuentemente eso, pero yo creo que eso es una actitud un poco sospechosa, y además que hay que revisar críticamente, como se está diciendo ahora, ¿no? Porque detrás de eso, ¿qué es lo que se esconde? Yo comentaba cuando iba a participar, comenté en mis redes que iba a participar en esta reunión, iniciada con una pregunta, ¿no? O sea, ¿puedo o no puedo recibir un presente por el Día del Periodista? Si voy a escribir una nota sobre teatro, sobre ballet, sobre libros, ¿puedo recibir el libro como cortesía para luego revisarlo, leerlo y entrevistar al autor? ¿Puedo aceptar una entrada de cortesía para ver la obra y luego plantear preguntas profundas e inteligentes al director o a la actriz principal del elenco? Son preguntas que son de respuesta difícil. Un colega muy apreciado, Pedro Ortiz, que comentó mi publicación, decía, imposible. No, ¿no? Porque claro, eso condiciona tu independencia. Y veíamos en la reflexión de Javier Darío Restrepo de que la independencia, pues la verdad, junto con la verdad, la independencia y el compromiso social son valores intrínsecos en el periodismo. Entonces, ¿cómo así situaciones como estas minan esta independencia y pueden ser gestionadas o administradas desde la perspectiva de periodistas que quieren hacer bien su trabajo? Entonces, no hay respuesta única, creo yo. Y ahí ayudan un poco los códigos de ética, pero más que los códigos de ética, las cartas deontológicas. La agencia France Press, de Francia, obviamente, tiene una carta deontológica y de buenas prácticas editoriales que dice, por ejemplo, respecto a los presentes. Un periodista podría recibir un presente si es algo que le ayude a su trabajo. Si alguien, al llegar yo a una conferencia, me entrega como obsequio un lapicero y una libreta de notas, es algo que ayuda a mi trabajo. No me está entregando una botella de vino o una botella de whisky. Me está dando algo que me facilita el trabajo. Y entonces, en esa carta de buenas prácticas deontológicas editoriales, hay una serie de convenciones, ¿no?, que rigen para ese medio de comunicación, para esta agencia de noticias. Pero creo yo que debería hacerse esfuerzos similares a nivel de cada medio de comunicación, y la ley obliga a tener códigos de ética, y si no lo tienes puedes asumir
hay uno que es como un patrón, pero bueno, eso es un trabajo que tiene que hacerse medio por medio. O la otra opción, creo yo, es volver a tener estos círculos de periodistas de acuerdo con la especialidad. Comentaba también en este post en Facebook eh, la cantidad de regalos que suelen entrar a las salas de redacción con ocasión del Día del Periodista. Y entonces creo que hace falta tener esos espacios de reflexión entre colegas que cubren determinado tema para tomar decisiones y no comprometer su independencia, porque claro, o sea, ya condicionado de esa manera, ya con un boleto de avión, hay manera de luego ser crítico cuando hay un conflicto de intereses en, por ejemplo, el sector aerocomercial, cuando uno ha sido viajero pagado por una empresa X, no hay manera. Aunque la gente diga que no, sí, yo puedo mantener mi posición crítica, no hay manera. Entonces, creo que hay dos cosas que me gustaría plantear en este punto. Uno, volver a tener estos espacios de reflexión colectiva entre colegas que cubren temas similares, los de economía, los de cultura, los de política, los de judiciales, los de deportes, para saber, para tener cosas en común, siempre pensando en este bienestar del que nos habla la ética de la filosofía. Y por otro lado, junto con eso, pues esto, poder generar estas cartas de buenas prácticas, ¿no? Que son un poco más, vamos a usar un término coloquial, más digeribles que la filosofía densa y dura que a veces nos aleja, ¿no? De temas como este. Sí, realmente hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Eh, Existen en nuestro país observatorios de medios, existen en nuestro país espacios donde uno puede hacer reclamos, quejas, y sin embargo la gente no necesariamente acude a ellos, ¿no? Sin embargo, el ciudadano no ejerce su trabajo, lo que le corresponde hacer. Puede ser por falta de información o puede ser por falta de interés, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que motiva. Cómo generar en los estudiantes, en los jóvenes, que mañana más tarde van a ser profesionales más sólidos, este, ustedes lo han dicho en parte, pero esta condición de ciudadano, cómo generar este espíritu solidario ciudadano que lo que hace es crear un país, ¿no? Crear una estructura, porque ser ciudadano no es solo ir a votar y hacer tráfico incluso o no ser miembro, sino es cómo generar esta reflexión y este compromiso con un país tan difícil como el nuestro. No sé, Nicole. Gracias. Yo creo que aquí nuestra función como docentes es fundamental. No podemos cambiar las mallas curriculares. Tampoco podemos, en algunos casos, en algunas instituciones, tampoco podemos modificar el sílabo, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer como docentes es introducir a nuestra cátedra una reflexión respecto al Perú, a qué país queremos. Así, explícitamente. Esa pregunta tiene que ser formulada varias veces. Desde la escuela sería ideal, ¿no? Pero en el ámbito universitario formal, sí sería bueno hacerla, ¿no? En el caso de la investigación, por ejemplo, yo que dicto cursos de investigación, muchas veces pregunto, ¿de qué le sirve a la comunidad tu investigación? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el aporte? Claro. Primero para la comunidad académica, por supuesto, estás escribiendo un artículo que va a ser publicado en una revista indizada. Muy bien, pero luego de eso hay digamos, otro nivel del ámbito investigativo que pasa por lo político. Hay una epistemología política. Eso que tú estás produciendo como estudiante, ¿qué efectos va a tener en la vida de la gente? ¿A qué modelo de país se está ajustando? ¿Cómo cómo este saber va a aportar a la autocomprensión de los ciudadanos, de los miembros de la comunidad, de los participantes de tu estudio? Entonces, para mí queda claro que así como nosotros debemos impartir una cátedra, compartir saberes, estimular el pensamiento de nuestros estudiantes, ¿qué mejor forma que hacerlo con la pregunta de qué clase de Perú quieres? ¿Cómo lo podemos construir juntos? Y eso lo podemos hacer en la investigación, en psicología, ¿no? Por ejemplo, en la investigación, en la parte clínica, en la evaluación, ¿no? ¿Por qué queremos, ¿no?
garantizar que las personas tengan una buena salud mental, que los peruanos tengan una buena salud mental. En el caso del periodismo, ¿por qué queremos que los peruanos estén bien informados? ¿Por qué? ¿Qué idea de Perú queremos formar con esos saberes que vamos a difundir en tanto periodistas? Esas son preguntas que consolidan una identidad profesional. Y yo creo que podríamos hacerlas explícitamente. Ahora, hay, digamos, carreras que sí se hacen esa pregunta. Nosotros tenemos un curso de pensamiento crítico. Se evalúan críticamente casos en el Perú. Incluimos en nuestras disciplinas reflexión de casos, como bien señalaba César, casos que han ocurrido y que hacemos que nuestros estudiantes critiquen, que diagnostiquen, que evalúen. Muy bien. Yo le añadiría la pregunta explícita de qué clase de Perú quieres construir y cómo lo vamos a construir como profesionales. Así, explícitamente. Porque, como dije al inicio, las preguntas sobre la ética y la política es una pregunta que no se hace, que nos preguntamos poco. Y si nos la preguntamos para nosotros, no la hacemos abiertamente. Por lo tanto, creo que sería excelente que fuese una pregunta abierta a discutir con nuestros estudiantes, a elaborar desde distintas disciplinas, actividades, etcétera, etcétera. Esa sería para mí una buena forma de empezar a formar en ciudadanía. Sí, muchas gracias, Nicole. César, ¿algo que quisieras agregar? Me hace recordar una lectura de Jorge Salles sobre el liderazgo. Pues, primero, una de las cosas que deja claro es que el liderazgo se puede ejercer desde cualquier posición dentro de la pirámide social, no necesariamente desde la cabeza o desde la punta de la pirámide. Y la otra, y él hace referencia a un autor, en este momento no recuerdo el autor, pero habla de las comunidades cívicas y dice que aquellas comunidades, vamos a pensar en un barrio, en un distrito, en un asentamiento, aquellas comunidades donde hay, por ejemplo, organizaciones, pueden ser deportivas, pueden ser culturales, pueden ser ollas comunes, son más cívicas que aquellas donde no las hay. Pero hay un elemento también diferencial. Aquellas comunidades donde opera, donde funciona, donde circula, por cualquier canal, un medio de comunicación que aborde la problemática local, termina siendo más cívica y por tanto más comprometida y más participativa que aquellas donde no las hay. Y en consecuencia, uno de los desafíos, ya que estamos en el ámbito académico, en el ámbito universitario, uno de los desafíos podría ser comprometer a nuestros estudiantes con todas las seguridades del caso a poder hacer este tipo de experiencias de trabajo en comunidad para mirar eso justamente, para poder tener grupo de control y grupo de investigación sobre cómo funciona una comunidad donde un grupo de estudiantes, por ejemplo, se compromete a hacer un medio de comunicación que aborde la problemática local, ¿no? No para hablar del Real Madrid contra el Manchester, ¿no? Sino para hablar sobre lo que está pasando en el vecindario con la olla común, sobre lo que está pasando con el bullying en el colegio que funciona en el vecindario, qué es lo que está pasando con el asfaltado de la pista que tanto hace falta o de la escalera para no tener que subir por el camino de tierra todo el cerro. Eso es un desafío que se ha intentado, digamos, no es una novedad, se ha hecho. Hay algunas instituciones que tienen un poco más de apertura a ese trabajo, siempre, por cierto, con las seguridades del caso, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos, con temas como la seguridad, que es otra de las preocupaciones, ¿no? De los periodistas y de los ciudadanos. Y quería referir también a un tema que planteó de pronto de pasada Nicole, y tiene que ver con cómo la sociedad, la comunidad, los públicos consumen las noticias. Cada vez, Jenny, hay más médicos, psiquiatras, psicólogos que recomiendan no ver noticias. Es algo que debe llamarnos la atención, porque de acuerdo con esa perspectiva, las noticias solo, como son generalmente malas, solo lo que hacen es estresar a la gente, pues, ¿no? Entonces eso es una llamada de atención para nosotros los periodistas, para mirar qué es lo que estamos transmitiendo, qué es aquello que nosotros hemos dado por sentado que es la noticia. Y otra vez voy a utilizar una frase que está en esta narrativa que dice: las malas noticias para la gente son las buenas noticias para los periodistas. ¿Por qué? Porque claro, ya hay portada, ¿no? Ya hay portada. Pero eso tiene que ir cambiando, ¿no? Hacia un periodismo que también vea historias inspiradoras, por ejemplo, que hay muchísimas. El asunto es pues que por deformación profesional o por este facilismo estamos siempre detrás de aquello que salió mal, de la tragedia, de cosas así, ¿no? Sí, algo que comentaste ahorita, César, facilismo, ¿no?
esta esta sensación de velocidad, de todo tiene que ser ya resuelto inmediatamente, con el dedo me tienen que resolver las cosas, hace que no nos sentemos a reflexionar ni a pensar. Está devaluado pensar, o sea, pensar es muy lento, demora mucho, hay que darle muchas vueltas, no, hay que resolverlo, ¿no? Hay que fragmentar, hay que resolver rápido, hay que competir porque tengo que ser mejor que el otro, no hay comunidad, ¿no? Nos falta esta sensación de equipo, de trabajo en conjunto, nos aislamos muchas veces, nos aislamos, cada uno quiere resolver las cosas a su manera y a su modo. Este individualismo exacerbado, estos puntos de vista particulares hacen que se pierda el bien común, ¿no? ¿Cómo lograr volver a integrar? Porque esto existe, hay mucho, tú has puesto ejemplos, hay muchos casos de organizaciones en el sentido amplio, que sí trabajan el bien común, ¿no? Que se ponen de acuerdo para lograr algo. ¿Cómo lograr que en una ciudad como la nuestra, con tantas diferencias, con tantas exclusiones, volvamos a construir este concepto del bien común de modo sólido y no solamente como un ideal demasiado utópico, demasiado de la iglesia o demasiado de espacios que aparentemente no van con uno. Nicole. Yo creo que un esbozo de respuesta ya nos la dio César, que es acercarnos a la gente, porque estamos muy ensimismados, ¿no? Desde el ámbito de la filosofía se reflexiona mucho a nivel epistémico, no solamente en torno al saber académico, no es lo que es ciencia, sino hay también una reflexión epistemológica en torno a lo que es el saber, a lo que la gente sabe, ¿no? Y eso que la gente sabe pasa por lo que, bueno, yo sé porque he sido formada, ¿no? O lo que yo sé porque he vivido. O sea, hay un saber propio de la experiencia de vida, a lo cual no podemos acceder respecto al otro, no podemos acceder si no lo conocemos. Yo no puedo conocer el saber del otro si no converso o dialogo con él, o si me dispongo a conocer su realidad. Entonces, claro, lo que decía César es importante. ¿Por qué no llevar a nuestros estudiantes a esas realidades? Para establecer un espacio periodístico que pueda difundir, ¿no?, a la población en general la realidad de un grupo humano, los saberes de un grupo humano, desde un ámbito no académico, sino un ámbito más público, ¿no? Porque las investigaciones académicas, como les decía, son investigaciones que se van a publicar en una revista, en una base de datos, y que van a ser leídas por otros profesionales, investigadores. Pero en el ámbito del periodismo, lo que se difunde son saberes específicos o saberes comunes, ¿no? O saberes aún desconocidos, a punto de ser sabidos o descubiertos, ¿no?, que nos acercan a la gente. Entonces, a mi juicio, desde una reflexión epistémica, yo diría que tendríamos que recuperar, ¿no?, la idea de un conocimiento que es un conocimiento más situado, un conocimiento real, en el sentido que es un conocimiento que ha sido articulado por una comunidad de personas que viven algo, que sintieron algo, que experimentaron algo y que están dispuestas a compartir ese saber. Ahora, esto, claro, puede ser de una cualidad negativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos saberes o conocimientos negativos. Hay gente que sabe muy bien cómo protegerse frente a la violencia porque ha experimentado violencia, entonces puede compartir esos saberes, que son muy duros. Pero también hay saberes positivos y enriquecedores. Hay gente que nos puede hablar del amor, que nos puede hablar del desarrollo, que nos puede hablar de la educación autodidacta. Entonces, eso también puede devenir noticia. Esas son verdades, esos son saberes catalogados como verdades porque han surgido de una experiencia genuina de vida que nosotros tendríamos que poder conocer. Entonces, aquí, claro, por un lado, se nos dice, no veas noticias porque te estresas y te producen ansiedad, entonces evita los medios porque la ansiedad es muy alta, ¿no? Claro, eso puede estar vinculado al contenido de estas noticias, ¿no? Pero también es necesario que nosotros fusionemos nuestros horizontes con los horizontes del otro, conociéndolo, escuchándolo,
sabiendo qué le pasa, ¿no? Que más allá de Lima hay otras provincias, hay otras personas, hay otras culturas, que Lima no es solamente hasta La Molina, sino que hay más allá, ¿no? De Lima, y así también que hay más allá de otras provincias, y así también que hay más allá del Perú. Entonces, cuando nosotros trasladamos la reflexión de la ciudadanía eh, a una ciudadanía nacional, también podríamos hablar de una ciudadanía global. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra identidad nacional o nuestra identidad ciudadana está fundada por nuestras experiencias y saberes en relación con los otros, y que estos otros no solamente son nuestros otros inmediatos, no es mi familia que está en mi casa, es esta señora que es líder de un comedor popular que solita puede alimentar a no sé cuántas personas, que sola puede gestionar esto. Esa historia es un saber, es un conocimiento que nosotros deberíamos poder oír. Una vez, justo en la Ruiz, recuerdo que hubo un pequeño conversatorio con una mujer líder de una comunidad en la selva. No estoy muy segura qué comunidad específica era, pero recuerdo preguntarle qué era lo que necesitaba ella de la academia, de nosotros en el ámbito académico para su comunidad. Y su respuesta fue simplemente, conózcannos, nada más. Y es eso, pues, es eso, porque estamos tan ensimismados que necesitamos escuchar esas otras historias. Y para eso el periodismo tiene una función fundamental. En el ámbito de la investigación tenemos una limitante, que es que estamos circunscritos al ámbito académico, pero el periodismo no. El periodismo tiende a las masas y el periodismo puede formar nuestro juicio crítico de esa forma. Eso diría yo que nos puede ayudar. Muchísimas gracias, Nicole. Y un poco, César, para darte solamente la palabra ahorita es la verdad, ¿no? Nosotros transmitimos la verdad. Y te van a decir los periodistas, hay muertes, hay violaciones, hay problemas conflictivos, no podemos dejar de ponerlo. ¿Cuándo esa verdad deja de ser la verdad general y se convierte en una verdad más espectacular? Nada. Estoy silenciado. Quería comentarte esta idea de ocultar mostrando, ¿no? O sea, ocultar mostrando es una metáfora que dice que tú puedes guiar la atención de los públicos hacia un tema, no con una intención genuina de, digamos, esclarecer lo que está pasando, sino básicamente para no mostrar aquella otra realidad que a ti te interesa ocultar, ¿cierto? Eh, Eso de ocultar mostrando a lo que nos remite es que la realidad tiene múltiples verdades, no verdades en torno a un mismo hecho. De pronto hay versiones en torno a ese hecho y cada una es una verdad para quien la defiende, ¿no? Para quien defiende esa versión. A lo que me refiero es que hay muchos más hechos ocurriendo en la realidad que merecen ser mirados, ¿no? Y entonces esta idea de ocultar mostrando es como la del el teatro, ¿no? O de la magia, ¿no? El mago quiere hacer uno de sus trucos y lo que hace es el tacho de luz se concentra en el sombrero y de pronto él del bolsillo está sacando la carta con la que va a sorprender al público, ¿no? Entonces, ocultar mostrando es un asunto que se ve mucho en medios de comunicación cuando uno hace análisis crítico, ¿no? Las escuelas críticas sobre lo que es el papel de la comunicación. Creo que, primero, esclarecer que ocurre eso con los medios de comunicación es un primer punto de partida cuando se habla de la verdad, que esa es una versión de la realidad que se muestra. Sí, es verdad, los periodistas cuando dicen, bueno, yo hablo de los asesinatos y de los asaltos y de los secuestros y del sicariato porque eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que preocupa a la ciudadanía. Y es verdad. Las encuestas sobre preocupaciones ciudadanas muestran que la seguridad o la inseguridad son en este momento la principal preocupación de los peruanos y las peruanas. Entonces, pero claro, hay otras cosas ocurriendo, es decir, el menú que yo muestro como periodista, porque ahora tengo posibilidad de tener otros espacios más allá del medio de comunicación para el que trabajo, puedo tener, como decía Raisar Kapuczynski, ¿no? La doble vida del periodista. Él cuando hablaba de cómo hizo sus libros
en África, decía, él trabajaba 8 horas para la agencia polaca que le pagaba el sueldo y con el que mantenía a su familia, y dedicaba 4 horas adicionales a hacer los temas que a él le interesaban, ¿no? Que era contar la realidad del continente africano. Algo así podríamos hacer ahora los periodistas, en el sentido de, bueno, tenemos que cumplir una función laboral en una empresa X, porque con eso nos sostenemos y sostenemos a nuestras familias, pero hay un poco más que podríamos hacer pensando ya ahora en periodismo colaborativo, ¿no? Los esfuerzos individuales, ese individualismo que cuestionaba de alguna manera Nicole, no nos van a llevar a mucho. Y entonces es momento de pensar en esfuerzos colectivos de periodismo. Estos destapes de Panama Papers, por ejemplo, son un ejemplo de un periodismo colaborativo a un alto nivel, ¿no? Digamos, a un caso de alcance planetario. Pero cosas así se pueden hacer también a escala local. Es asunto o es cuestión de empezar a mirarnos entre los periodistas para saber, y esto tiene que ver un poco con lo que decías, ¿cómo hacemos para decir qué podemos aportar como profesionales de la comunicación, como profesionales del periodismo, a esta construcción de ciudadanía en momentos en que es pues, indispensable tener ciudadanos, hombres y mujeres, capaces de interesarse por la cosa pública y participar en ella, más allá de ir a votar cada cierto tiempo, ¿no? A fin de año, en octubre, vamos a tener elecciones municipales y regionales. Vamos a ver qué calidad de autoridades elegimos, ¿no? Sí, muchísimas gracias, César. Para cerrar ya esta maravillosa conversación, ciudadano del siglo XXI. ¿Qué es ciudadano del siglo XXI? ¿Cómo esbozaríamos una especie de perfil, una especie de condiciones, de características, término actual? ¿Qué competencias debería tener un ciudadano del siglo XXI? Nicole. Bien, un ciudadano del siglo XXI, a ver, sus rasgos o características. Si fuésemos a construir un perfil antropológico del ciudadano del siglo XXI, va a ser un poco tal vez distinto a lo que he estado, a la tendencia, ¿no? Pero yo pensaría en que tiene que ser un ciudadano dispuesto a mejorarse, ¿ya? A mejorarse. Ahí estoy pensando un poco en el transhumanismo, pero dispuesto a mejorarse en el sentido de que no se satisfaga con lo que ya tiene. Desarrollar su pensamiento, su conocimiento y su cuerpo con el objetivo de conseguir el bien común. Ese es un perfil que yo tendría en mente, ¿no? Dispuesto a mejorarse para mejorar su sociedad y para mejorar a los otros. En ese sentido, tendría que ser un ciudadano dispuesto a someter sus ideas a una deliberación o evaluación crítica en el espacio público, también. Tiene que ser alguien que, además de mejorarse a sí mismo, pueda ponerse en cuestión, pueda ser interpelado por los otros, evitando asumir una posición, ¿cómo se dice?, inconfundiblemente convencida en sus ideas, porque así no avanzamos, ¿no? Cuando presentamos muchísimo convencimiento, entonces no estamos tan dispuestos al debate. Yo aspiro a un ciudadano dispuesto a ser interpelado por el otro, por la historia del otro. Cuando el otro me pregunta, ¿por qué piensas esto?, que yo pueda responder. Y si mi respuesta no es la más adecuada, esté dispuesta a mejorarla y a cambiarla. También considero que tiene que ser un ciudadano formado, bien formado, ¿no? Formado en historia de su país, en historia del mundo, formado en ciencias. Una formación integral nos ayuda también a fortalecer nuestro pensamiento crítico, ¿no? Un ciudadano que esté dispuesto también, tal vez parezca un poco raro, ¿no? Pero a jugar. O sea, que conserve su dimensión infantil de juego, su inocencia infantil también nos ayuda. Porque, claro, el ciudadano es un ente comprometido, responsable, va a tomar decisiones, pero también tiene que poder tomarse las cosas con calma, con cuidado, ser creativo y disfrutar. Eso también es importante. La creatividad es esencial. Y la creatividad de un niño y el espíritu de un niño creo que nos ayudaría a lograr una comunidad un poco más abierta a las opiniones distintas, a las perspectivas distintas, a las religiones distintas, a los otros colores de piel, etcétera, etcétera. Así que ese es mi perfil. También yo creo que eso va para un artículo, ¿ah? O sea, ¿qué modelo de ciudadano necesitamos para el siglo XXI? Eso sería algo que sería bueno escribir y difundir, a ver si generamos más debate con eso. Gracias, Nicole. César, hay también una pregunta en el Face
No sé si quiere, por cuál de las dos quieres empezar, un poco ya para cerrar, el ciudadano del Sí, siglo XXI. yo quería agregar, coincido plenamente con lo que acaba de expresar Nicole, y quiero agregar dos componentes adicionales que son cruciales para los próximos años y décadas. El tema de la conectividad. La pandemia nos ha mostrado así, con muchísima fuerza, lo importante que es estar conectado. Y en ese contexto, las realidades virtuales, el metaverso, que ya es algo que se viene incontenible y va a configurar un nuevo escenario incluso para ejercicio de ciudadanía y derechos, eso por un lado, y por otro, la urgencia climática. Es decir, no hay manera de seguir pensando en el futuro si no nos comprometemos con salvar el planeta. Los pronósticos más, digamos, oscuros hablan de 50 años. Es decir, es aquí, es pasado mañana. Y entonces, junto con lo que ha mencionado Nicole, creo que hay estos dos elementos que son cruciales y que deberían incorporarse en todo análisis que tenga que ver con el ciudadano que necesitamos para lo que nos queda de planeta, en realidad. Eso, y en cuanto a la pregunta que menciona en redes, agenda setting, claro, hay que mirar las teorías en perspectiva, ¿no? O sea, hemos evolucionado en cuestión de un siglo más o menos desde las teorías de la auge hipodérmica que decían los medios de comunicación inyectan ideología en los lectores, porque claro, era básicamente pensando a los periódicos de ideas, y hemos transitado por otras teorías como las teorías del cultivo, los efectos acumulados, usos y gratificaciones, hasta llegar a los años 70 con Agenda Setting, donde cambia un poco la estructura, ¿no?, de la receta, ¿no? Cuando la UJI Podérica decía, los medios pueden introducir ideología en la gente, pueden decirle a la gente qué pensar. Agenda Setting varía el enfoque y dice, los medios de comunicación no pueden decirle a la gente qué pensar, pero sí pueden decirle en qué pensar. Si en determinado momento todos los medios están centrados en el repechaje, pues obviamente la conversación, uno de los temas de conversación va a girar en torno al repechaje. Me encuentro contigo, me encuentro con Nicole en la Ruiz, y, y me ven con mi camiseta de Perú, dirán, repechaje, pues obviamente, ¿no? Entonces, ese giro teórico sigue vigente. Ahora, claro, entran las teorías de la ecología de los medios, ¿no? Que analizan o interpretan o entienden al ciudadano o a los ciudadanos en una ecología de medios, ¿no? Medios no como los medios de comunicación que rodean al ser humano, sino que la comunicación es el medio, como el pez en el agua, ¿cierto? El agua es el medio del pez. Entonces el ciudadano tiene su medio en la comunicación, es decir, establece relaciones a partir de sus vínculos o su manejo o su gestión de la comunicación. Agenda Setting sigue siendo además esto clave en muchas investigaciones académicas, ¿eh? Muchos graduados, eh, en, sobre todo en el pregrado, apelan a Agenda Setting para plasmar estudios e investigaciones, ¿no? Desde fijar la agenda, que es Agenda Setting propiamente, hasta framing, ¿no? O sea, cómo los medios atribuyen características a los personajes de los que hablan. Parece interesante, pero claro, siempre mirando las teorías en perspectiva, ¿no? Y claro, este recorrido que es muy rápido, pues de la auge hipodérmica hasta ecología de medios, tiene que ser revisada con más detalle, pero sigue siendo una propuesta, un enfoque bien interesante. Bueno, muchísimas gracias, Nicole Oré, César Chaman, por su tiempo, por su maravilloso, eh, por este intercambio de saber que nos han dado hoy día y por esta posibilidad de crecimiento que están generando en todos los que nos escuchan y en todos los que nos van a escuchar probablemente después en otros momentos. Nada, invitarlos al siguiente conversatorio que será el 25 de mayo, donde hablaremos un poco sobre la información y la sociedad, ¿no? En líneas generales tendremos, igual que hoy, maravillosos participantes, expositores que nos acompañen. Nuevamente, gracias Nicole, gracias César, y por favor síganos en nuestras redes y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.
I'm not gonna lose again. 2 teams. Oh, Max, step it up, Max. It's cool. 2 teams, yeah, bro. I mean, teams? bro, yeah, 2 teams. And I couldn't say nothing, bro. Bro, like, I was gonna listen for callouts. No. Oh, I was almost on time to overshoot him myself. One on the right, hit down for 42. Horizon on the right in the water. The bottom, on the bottom. Time to look. Missing right now. By the peel, behind the peel. Coming up. One pulled up on him. Yeah, I got it. Fuck. PK. No way, you fucking something like that, bro.